Pero para que entiendan de verdad lo que pasó, tengo que volver al principio, porque lo que vino después no nació de la nada. Todo empezó mucho antes, en una casa donde el silencio pesaba más que las palabras. Durante 7 meses, sin faltar una sola madrugada, a las 2:47 en punto, mi esposo se quedaba de pie al lado de mi cama, en plena oscuridad, mirándome dormir. Así fue hasta la noche en que decidí hacerme la dormida y escuché lo que murmuraba. Y después, con lo que descubrí sobre mi hija, mi vida quedó rota para siempre. Me llamo Guadalupe. Guadalupe García López. Hoy tengo 91 años. Los cumplí el 3 de marzo de este mismo año. Nací en 1934, en San Miguel de Allende, Guanajuato. He vivido tanto en esta vida que a veces, cuando cuento ciertas cosas, la gente piensa que exagero o que invento. Pero no. Todo lo que voy a decir aquí es verdad. La pura verdad. Pueden preguntarle a mis hijas, a mis nietos, a quien sea que me conozca. Yo no soy mujer de mentiras, nunca los he sido. Antes de seguir, quiero pedirles algo a ustedes, los que me están escuchando. Si pueden regalarle un like a este video y suscribirse al canal Secretos del Amor, me daría mucho gusto. Ya me han explicado que eso ayuda a que más personas encuentren estas historias y yo quiero que la mía llegue lejos. Quiero que otras mujeres escuchen esto y sepan que no están solas. Así que déjenme su like, suscríbanse y también cuéntenme en los comentarios desde dónde me ven. Están en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Guanajuato como yo. O tal vez me escuchan desde otro país. Me encanta saberlo. Mi nieto siempre me enseña los comentarios y me emociona muchísimo ver gente de tantos lugares escuchándome. Ahora sí, voy a empezar desde el principio porque si no, no se va a entender bien todo lo que vino después. Yo me casé con Federico González Ramírez el 15 de octubre de 1955. Yo tenía 21 años y él 26. Nuestro matrimonio fue arreglado por nuestras familias, como se hacía mucho en aquellos tiempos. Mi papá y el papá de Federico eran compadres, se conocían de años, y entre ellos decidieron que hacíamos buena pareja. La verdad, yo casi no conocía a Federico cuando nos casamos. Lo había visto 3 o 4 veces nada más, y siempre con los padres presentes, vigilando todo. Él era un hombre apuesto, alto, fuerte, muy trabajador. Mi papá decía que era serio, cumplidor, un hombre de palabra, de esos que sabían hacerse cargo de una mujer. Me casé vestida de blanco en la parroquia de San Miguel de Allende. Fue una boda grande, de esas que se recuerdan por años. Hubo mucha comida, mariachi, gente por todos lados. Parecía que había ido medio pueblo. Todavía me acuerdo del vestido. Había sido de mi abuela. Era de encaje blanco, muy bonito, y mi mamá lo había guardado durante años en un baúl. Aquel día hacía mucho calor, el sol caía con fuerza, y yo estaba tan nerviosa que sentía que el pecho me brincaba. Porque una cosa es casarse, y otra muy distinta es saber que vas a compartir tu vida con un hombre al que apenas conoces. Después de la boda nos fuimos a vivir a un ranchito que el papá de Federico nos había dado. Eran como 20 hectáreas de tierra, cerca de Dolores Hidalgo, allá adentro de Guanajuato, lejos de todo. La casa era humilde, hecha de adobe, con apenas 3 espacios. Había una sala que también servía de cocina, un cuarto para dormir y una despensita pequeña en la parte de atrás. El baño estaba afuera, en una casita de madera. No teníamos luz eléctrica. Alumbrábamos con lámparas de petróleo. El agua la sacábamos de un pozo en el patio. Federico se dedicaba al campo. Sembraba maíz, frijol, yuca y también criaba gallinas y unos cuantos puercos. Yo me encargaba de la casa. Lavaba la ropa en el lavadero, cocinaba en estufa de leña, remendaba y cosía nuestra ropa. Era una vida pesada, sí, pero era la vida de entonces. No conocíamos otra. Así vivía casi todo el mundo en esos años. Con el tiempo llegaron nuestras hijas, y con ellas también llegaron las pocas alegrías limpias que hubo en aquella casa. Nuestra primera hija nació en 1957, el 23 de abril. Le puse María porque siempre me había parecido un nombre bonito, limpio, dulce.
El parto fue en la casa con doña Sebastiana, la partera de la región. Fue un parto largo, muy doloroso, sufrí bastante. Pero en cuanto vi a mi niña, tan pequeña, tan perfecta, se me olvidó todo lo demás. Así pasa a veces con los hijos, con una mirada te borran el sufrimiento. 2 años después, en 1959, nació Consuelo, el 8 de agosto. Ese parto también fue duro, aunque yo ya sabía mejor lo que venía. Y desde que nació, Consuelo mostró que era distinta a su hermana. María era tranquila, calladita, serena. Consuelo no. Consuelo llegó al mundo llorando fuerte, haciéndose notar como pidiendo que todos voltearan a verla. Eran 2 niñas preciosas, cada una con su manera de ser. Luego, en 1962, nació mi Verónica, mi bebé. Llegó el 1 de diciembre. Ese parto fue más llevadero que los anteriores, gracias a Dios. Verónica nació chiquita, delgadita, muy menudita, pero con una mirada viva. Desde muy pequeña se le notaba lo lista, lo despierta. Así me vi yo, con 3 hijas, 3 niñas hermosas. Federico siempre había querido un varón, un hijo que lo ayudara en el campo, alguien que siguiera con el trabajo de la tierra. Pero el Señor me mandó 3 mujeres y yo di gracias por cada una de ellas. Y aunque por fuera éramos una familia como tantas otras, por dentro ya había algo seco entre Federico y yo. Federico, eso sí, siempre fue un hombre muy reservado, callado como pocos. No era de platicar, pero tampoco de demostrar cariño. Tengo que decir algo a su favor. Nunca me golpeó, nunca me alzó la mano. Eso es verdad, pero una cosa es ser violento y otra muy distinta es ser amoroso. Federico no lo era. Jamás me abrazó porque sí. Nunca me dijo te quiero, nunca me dijo te amo. No me llevaba flores, no me daba detalles, no me sorprendía con nada. A veces sentía que vivíamos como 2 personas que compartían techo por obligación, no por amor. Él trabajaba por su lado, yo por el mío, y entre los dos sacábamos adelante a las niñas. Cumplíamos, sí. Hacíamos lo que nos tocaba, pero entre nosotros no existía eso que una imagina cuando piensa en una pareja enamorada. No había ternura, no había complicidad, no había calor. Solo costumbre, solo deber. Muchas veces me pregunté si así eran todos los matrimonios. Si casarse significaba precisamente eso, dejar atrás el amor y quedarse nada más con la responsabilidad. Llegué a hablar con otras mujeres en misa, en reuniones, en fiestas del pueblo, y por lo que ellas contaban parecía que sí, que eso era lo normal. El hombre trabajaba, la mujer atendía la casa, criaba a los hijos, y con eso bastaba. El amor, según decían, era para las muchachas antes de casarse. Después ya no. Después venían la obligación, el deber, el aguante. Y como una se cría oyendo esas cosas, termina creyéndolas. Termina pensando que así tiene que ser la vida, que no hay nada más, que no se puede pedir otra cosa. Yo también lo creí durante muchos años. Creí que el silencio de Federico era parte natural del matrimonio, que su frialdad era normal, que vivir como extraños era simplemente el destino de muchas mujeres de mi tiempo, pero no, no era normal. Y lo que empezó a pasar después me lo iba a demostrar de la peor manera. Y así siguió la vida. Las niñas creciendo poquito a poco, los días pasando uno detrás de otro, y yo metida en esa misma rutina de siempre. Levantarme antes que todos, poner el café, barrer, acomodar la casa, lavar la ropa, hacer de comer, atender a mis hijas. Federico se iba al campo cuando todavía ni clareaba bien, y volvía ya con la tarde muerta, cuando casi no quedaba luz. Cenábamos casi sin hablar, luego a dormir, y al día siguiente todo empezaba otra vez, igualito. No les voy a decir mentiras, yo no era una mujer feliz, pero tampoco sentía que viviera una desgracia. Era, simplemente, la vida que me había tocado, y una termina acostumbrándose a lo que le toca. Tenía a mis 3 hijas conmigo, no faltaba un plato en la mesa, y al menos había un techo bajo el cual dormir. En esos tiempos, mucha gente no podía decir lo mismo, así que una aprendía a agradecer lo poco y a no preguntar demasiado. De esa manera pasaron 13 años. 13 años de un matrimonio quieto, sin grandes momentos de alegría, pero también sin pleitos escandalosos ni problemas que hicieran temblar la casa.
Todo parecía estable, como si así fuera a ser siempre. Hasta que llegó enero de 1968. Ese enero no se me ha borrado jamás. Lo tengo clavado en la memoria como si hubiera sido ayer. A finales de diciembre había llovido bastante, y eso le había hecho bien a la tierra. El maíz salió bueno, el campo se veía agradecido, y Federico andaba incluso un poco más calmado que de costumbre. No era que se hubiera vuelto cariñoso, no. Pero se le notaba menos tenso, menos cerrado. Las niñas estaban de vacaciones de la escuela, y la casa, durante el día, se llenaba más de ruido, de pasos, de risas, de travesuras. María ya tenía 11 años y era mi mano derecha. Me ayudaba con muchas cosas sin que yo se lo pidiera 2 veces. Consuelo tenía 9 y andaba en esa edad en la que los niños no paran quietos ni un segundo. Se trepaba a los árboles, corría por todos lados. Regresaba con la ropa sucia y las rodillas raspadas. Y Verónica, mi chiquita, con apenas 6 años, seguía siendo pequeña, pero ya se le notaba esa viveza en la mirada, esa manera despierta de entenderlo todo. Fue un martes, 16 de enero de 1968. De esa fecha sí estoy segura, porque al día siguiente era San Antonio, y yo siempre le prendía su veladora. Por eso no se me confunde el día. Ese martes había sido completamente normal, sin nada raro, sin ninguna señal. Me levanté temprano como siempre, puse el café, y Federico se fue al campo. Yo me quedé en la casa con las niñas. Hice la comida, lavé ropa, recogí algunas cosas, y ya por la tarde me puse a coser un vestido de Consuelo que se había roto. En la noche preparé la cena. Comimos frijoles con arroz y un poco de cecina que había quedado. No era una gran comida, pero nos alcanzaba. Las niñas se acostaron temprano porque habían pasado el día entero jugando al sol y ya estaban rendidas. Federico y yo nos quedamos un rato más en la sala. Él, como siempre, fumando su cigarro de hoja. Yo, con una aguja en la mano, remendando un calcetín. No hablábamos mucho en realidad, casi nada. Luego nos fuimos al cuarto. Debían ser más o menos las 9 cuando nos acostamos. Yo dormía del lado izquierdo de la cama, pegada a la pared. Federico del lado derecho, el más cercano a la puerta. Así había sido desde el principio del matrimonio. La cama era vieja, de madera, y rechinaba apenas uno se movía. El colchón era de paja de maíz, duro como piedra, incómodo, pero era el que teníamos. Me acosté cansada y me dormí rápido. No sé cuánto tiempo pasó, pero en plena madrugada desperté de golpe. No fue un despertar tranquilo, de esos en los que una abre los ojos poco a poco. No, fue de esos despertares bruscos, cuando el cuerpo siente primero que algo anda mal y después la cabeza trata de entender por qué. ¿Han sentido alguna vez esa impresión de que alguien los está mirando? Esa certeza que se mete en el pecho aunque todo esté en silencio. Así fue exactamente. Abrí los ojos despacio, todavía atontada por el sueño. La casa estaba negra, oscura de verdad. Esa noche no había luna, y dentro del cuarto apenas se distinguían las formas, pero entonces lo vi. Vi una silueta parada junto a la cama, de mi lado. Mi corazón me dio un brinco tan fuerte que por un instante pensé que se me iba a salir del pecho. Me asusté tanto que ni respirar pude. Lo primero que pensé fue que se había metido alguien a la casa. Un ladrón, un desconocido, cualquier cosa. Pero poco a poco mis ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad, y entonces lo reconocí. Era Federico. Federico de pie a mi lado de la cama mirándome. Así, nada más. Parado, quieto, viéndome. Sentí un miedo frío, de ese que le corre a una por todo el cuerpo. Quise hablar, preguntarle qué hacía, pero no me salió la voz. Me quedé inmóvil, mirándolo a él, y él siguió igual, sin decir una palabra, sin moverse, sin hacer nada más que mirarme. No sé cuánto duró eso. Tal vez fueron unos minutos, tal vez menos, pero en ese momento se me hizo eterno. Después, como si nada, dio la vuelta, regresó a su lado de la cama y se acostó. Ni una explicación, ni una palabra, ni un suspiro. Nada. Yo ya no pude volver a dormir. Me quedé despierta hasta que empezó a clarear, con el corazón acelerado y las manos frías, pensando qué había sido eso, por qué se había levantado.
¿Por qué me estaba mirando de esa manera? Cuando amaneció, hice como si nada hubiera pasado. Preparé el café, moví las cosas de la cocina, seguí con la mañana como siempre. Pero no dejaba de observarlo. Quería ver si tenía algo raro, si estaba distinto, si mostraba alguna señal, pero no. Estaba igual que todos los días, serio, callado, comiéndose su pan con mantequilla y tomando su café negro sin mirar mucho a nadie. Entonces traté de convencerme de que quizá había sido idea mía, que tal vez me había despertado en medio de un sueño, o que él se había levantado para ir al baño y por alguna razón se quedó parado ahí un momento sin darse cuenta. Una busca explicaciones cuando no quiere aceptar que algo le da miedo. Eso hice yo. Me repetí a mí misma que no era nada, pero a la noche siguiente volvió a pasar. Otra vez desperté en la madrugada con esa sensación horrible de que no estaba sola. Abrí los ojos y allí estaba él, parado a mi lado, mirándome en silencio. Esa vez alcancé a fijarme en el reloj de pared que teníamos en el cuarto, uno viejo, de manecillas que le había regalado su padre. Marcaba las 2:47. Me acuerdo bien porque desde esa noche esa hora se me quedó metida en la cabeza. Las 2:47 de la madrugada, no las 2:45, no las 3. Las 2:47 exactas. Se quedó allí como 10 minutos, quizá más. Yo cerré los ojos apenas para que creyera que seguía dormida, pero estaba completamente despierta. Sentía los latidos en la garganta, tratando de entender qué estaba pasando. Al final volvió a acostarse, igual que la noche anterior, sin hacer ruido, sin hablar. A la mañana siguiente, mientras tomábamos café, me animé a preguntarle. Le dije, Federico, anoche te levantaste. Él me miró como si no entendiera de qué le estaba hablando. Me contestó algo como, levantarme. ¿Para qué? No. Yo dormí toda la noche. ¿Por qué? Yo le dije que me había parecido escuchar un ruido. Nada más. Y allí quedó la conversación. Él actuó como si no supiera nada. Hasta el día de hoy no sé si de verdad no se acordaba o si estaba fingiendo. Pero en ese momento yo no supe qué pensar. Lo peor fue que no quedó ahí. Pasó otra vez la tercera noche. Y la cuarta. Y la quinta. Todas las noches. Siempre igual. Siempre a la misma hora. Las 2:47 de la madrugada. Yo despertaba, o tal vez ya mi cuerpo empezaba a despertarse solo por el miedo, y ahí estaba él, de pie junto a mi lado de la cama, mirándome fijo en la oscuridad. Fue entonces cuando empecé a desesperarme de verdad. Empecé a sentir terror cuando llegaba la noche. Empecé a temerle al momento de acostarme. Porque una cosa es vivir sin amor, y otra muy distinta es empezar a sentir miedo dentro de su propia casa. Y yo, sin entender todavía lo que venía, ya comenzaba a tenerle miedo al sueño. Desde esa noche empecé a quedarme despierta a propósito, esperando que llegara esa hora. Y cuando llegaba pasaba lo mismo. Ahí estaba él, quieto, parado junto a mi lado de la cama, mirándome en silencio, sin decir una sola palabra, sin mover un dedo, sin hacer nada más que clavarme los ojos en la oscuridad. Intenté volver a hablar con él, no una sola vez, varias. Le pregunté si se sentía mal, si estaba pasando por algo, si dormía mal, si tenía algún dolor, algún problema en la cabeza, cualquier cosa. Pero siempre me respondía igual, que no pasaba nada, que todo estaba bien, que yo estaba confundida, que seguramente había soñado. Y no, yo no estaba soñando. Yo sabía perfectamente lo que veía. Noche tras noche, a las 2:47, Federico estaba ahí. Poco a poco empecé a venirme abajo. Se me quitó el hambre. Apenas probaba bocado. Dormir ya no dormía, solo cerraba los ojos por cansancio, pero el cuerpo seguía tenso, esperando el momento. Vivía agotada, con los nervios de punta, como si en cualquier momento algo fuera a romperse dentro de mí. Las niñas se dieron cuenta casi enseguida. María me miraba mucho. Un día me preguntó si estaba enferma. Le dije que no, que solo estaba cansada, pero no me creyó. Yo lo vi en su cara, en sus ojos se notaba que entendía que algo no estaba bien dentro de la casa. Y el tiempo siguió pasando. Se fue febrero. Luego marzo. Después abril, mayo, junio, julio.
Y cuando empezó agosto, yo ya llevaba 7 meses viviendo aquello. 7 meses enteros, todos los días, sin faltar una sola noche, siempre a la misma hora. Como si un reloj invisible le avisara cuándo levantarse. A las 2:47 de la madrugada abría los ojos, o mejor dicho, ni siquiera hacía falta abrirlos del todo, porque mi cuerpo ya se despertaba solo del miedo. Y ahí estaba él. Venía hasta mi lado, se quedaba parado mirándome, y después, al cabo de unos minutos, regresaba a su lugar como si nada. Llegó un punto en que de verdad pensé que me estaba volviendo loca. Se lo juro a Dios, pensé que estaba perdiendo la razón. Porque una empieza a preguntarse cosas. ¿Cómo puede un hombre hacer lo mismo cada noche, exactamente a la misma hora, y luego sentarse a tomar café por la mañana como si no hubiera pasado nada? ¿Cómo se explica algo así? Yo no podía sacármelo de la cabeza. Me pasaba el día entero pensando en eso. Mientras lavaba en el lavadero, mientras cocinaba, mientras barría el piso, mientras tendía la ropa. Mi cabeza no descansaba nunca. Daba vueltas y vueltas, intentando entender qué hacía Federico, por qué lo hacía, qué quería, qué significaba todo aquello. Al principio quise convencerme de que tal vez era sonámbulo. Había escuchado historias de gente que se levanta dormida y camina por la casa sin enterarse. Mi tía Josefina contaba que su marido a veces se paraba en mitad de la noche, iba hasta la cocina, abría un armario y se quedaba ahí como ido. Entonces pensé, tal vez es eso. Tal vez Federico ni siquiera sabe lo que hace. Pero después empecé a darle vueltas con más calma y ya no me cuadraba. Porque una cosa es caminar dormido alguna vez y otra muy distinta levantarse todos los santos días, ir exactamente al mismo lugar, quedarse inmóvil allí y hacerlo siempre, siempre, a la misma hora. Las 2:47, ni un minuto antes ni uno después. Eso no parecía sonambulismo, eso parecía otra cosa. Luego me entró la idea de que podía estar enfermo. Enfermo de la cabeza, quiero decir. Había oído hablar de personas que de pronto cambiaban, empezaban a hacer cosas raras, a decir cosas extrañas, a perderse en sí mismas. Me acordé de don Joaquín, el de la tienda. Años atrás se había puesto mal. Hablaba solo, decía que veía cosas que nadie más veía, y al final tuvieron que llevárselo para que lo internaran. Entonces pensé, ¿será eso? ¿Será que Federico está enfermo y yo no me he dado cuenta más que por esto? Pensé en pedir ayuda, en contárselo a alguien. Pero luego me preguntaba, ¿a quién? Vivíamos apartados de todo. La casa más cercana era la de doña Amelia, y aún así quedaba lejos, como a 2 kilómetros. No teníamos teléfono. No había manera rápida de avisarle a nadie nada. Para ir al pueblo, había que sacar la carreta y hacer un camino largo, más de 1 hora, y todavía faltaba reunir valor para explicar algo que ni yo misma entendía. ¿Qué iba a decir? Que mi esposo se levantaba de madrugada solamente para pararse a mirarme mientras yo dormía. Nadie me iba a tomar en serio. Iban a pensar que la que estaba mal era yo. Mi mamá vivía en San Miguel de Allende, bastante lejos. Nos veíamos poco, en fin de año algunas Semanas Santas si se podía. No era cosa de ir y volver en el mismo día, y aunque hubiera podido llegar hasta ella, tampoco creía que me sirviera de mucho. Mi madre era de esas mujeres de antes, de las que crecieron pensando que una esposa tiene que aguantar en silencio. Te casaste, ahora te toca resistir, decía siempre. Ya sabía de antemano lo que me respondería. Que no exagerara, que no armara escándalo, que cumpliera con mi deber. Así que tampoco vi salida por ahí. Una vez quise tantear el terreno con las vecinas. Fue un domingo, saliendo de misa. Estábamos en la puerta de la iglesia, platicando de cosas comunes, de la casa, de la comida, de lo de siempre. Estaban doña Amelia y doña Teresa, y yo, sin animarme a decirlo de frente, solté la pregunta con cuidado. ¿Alguna vez sus maridos han tenido problemas para dormir? ¿O cosas raras en la noche? Doña Amelia me miró de inmediato y me dijo, ¿cómo que cosas raras, Guadalupe? Yo me puse nerviosa y empecé a enredarme. No sé, eso de levantarse dormido, o caminar por la casa. Doña Teresa se rió
y dijo que el suyo no se levantaba, pero roncaba tanto que despertaba hasta los vecinos. Se rieron un poco. Y yo ya no pude seguir, no tuve valor. Sentí que si daba un paso más, todo el pueblo lo iba a saber al día siguiente. Y en un pueblo chico, esas cosas vuelan. La gente habla, inventa, agranda. Me callé. Mientras tanto, en la casa todo iba empeorando. Adelgacé muchísimo, la ropa me colgaba. La cara se me fue afinando hasta que me veía en el espejo y casi no me reconocía. Las ojeras se me pusieron oscuras, hundidas, moradas. Parecía un alma en pena. Y las niñas, claro, lo notaban. María, con apenas 11 años, ya entendía más de lo que yo quería aceptar. Me preguntaba a cada rato si me sentía bien. Yo le repetía que era puro cansancio, pero ella insistía. Pero no comes, mamá. Casi no duermes. Y yo tenía que mentirle en la cara, y eso me partía el corazón. Porque, ¿qué le iba a contar? ¿Cómo le explica una madre a una niña de 11 años que su propio padre se para todas las madrugadas a observarla dormir? Consuelo también cambió mucho en esos meses. Ella siempre había sido la más risueña, la más habladora, la más inquieta de las tres, la que hacía más travesuras, la que llenaba la casa con su voz. Pero en ese tiempo se volvió callada. Ya no jugaba igual. Se apartaba y se quedaba en su rincón, seria, como si también sintiera un peso encima. Yo trataba de convencerme de que sería una etapa, cosa de niños, pero en el fondo me preocupaba. Y Verónica, tan chiquita, con solo 6 años, también se daba cuenta de algo. Los niños sienten esas cosas aunque nadie les diga nada. Se la pasaba pegada a mí. Me abrazaba a cada rato, se me colgaba de la falda, buscaba mi mano, como si temiera que yo fuera a desaparecer de un momento a otro. Como si supiera sin entenderlo que dentro de aquella casa algo oscuro había empezado a crecer. Pero Federico siguió exactamente igual. Salía a trabajar al campo, volvía ya de noche, cenaba sin decir casi nada, se acostaba y a las 2:47, como si obedeciera a un reloj metido en la sangre, se levantaba otra vez para venir a pararse frente a mí y mirarme dormir. Y ahí fue cuando empecé a sentir miedo de verdad. No esa inquietud que una trata de espantar diciéndose que está exagerando. No, miedo del bueno. Porque una ha escuchado historias y cuando está sola con sus pensamientos se acuerda de todas. Historias de hombres que pierden la cabeza, de maridos que un día hacen algo horrible sin que nadie lo vea venir. Entonces empecé a pensar cosas espantosas. ¿Y si una noche se acercaba con un cuchillo? ¿Y si venía con una almohada? ¿Y si no era solo mirarme? Desde entonces ya no dormía. O mejor dicho, me quedaba acostada con los ojos abiertos, esperando la hora, mirando el reloj como quien espera una condena. Las 2:40, las 2:45, las 2:47, y siempre, siempre aparecía. Una noche decidí fingir que estaba profundamente dormida. Quería averiguar qué hacía de verdad cuando creía que yo no me daba cuenta. Así que cerré bien los ojos y empecé a respirar lento, hondo, como respira la gente cuando está rendida de sueño. Él llegó y se quedó más tiempo de lo normal. Mucho más. Yo diría que 15 minutos, tal vez 20. En todo ese rato lo único que oía era su respiración. Pesada, intranquila, como si estuviera nervioso, como si algo por dentro lo estuviera sacudiendo. En un momento se inclinó hacia mí. Sentí su cara muy cerca de la mía. Su aliento caliente me dio de lleno, y con ese olor a tabaco que siempre traía encima. Y ahí pensé que había llegado el momento. No sabía si iba a besarme o a matarme, así, de claro. El corazón me golpeaba tan fuerte en el pecho que juraba que lo iba a escuchar, pero no hizo nada. Se quedó ahí, pegado a mi cara, respirando, quieto. Después se enderezó. Dio media vuelta y regresó a la cama como si nada. Esa noche no pegué un ojo. Me quedé despierta hasta que amaneció, temblando, empapada en sudor frío, con la sensación de que en cualquier momento me iba a dar algo. Al día siguiente estaba hecha pedazos, tan cansada, tan vacía, que casi me desvanecí mientras preparaba la comida. Tuve que sentarme en el piso de la cocina porque todo me daba vueltas. El cuarto se movía, la cabeza me zumbaba,
y yo sentía que se me iba la fuerza del cuerpo. María me encontró así y se asustó muchísimo. Mamá, mamá, ¿qué te pasó? Me acuerdo perfecto de su voz. Yo, como pude, le dije que no era nada, que solo había sido un mareo. Ella quiso ir a llamar a su padre enseguida. Voy por papá. Y yo casi grité que no. Le dije que no hacía falta, que ya se me estaba pasando. Me ayudó a ponerme de pie, me llevó hasta el cuarto, me acostó, me trajo agua con azúcar y se quedó ahí, agarrándome la mano, mirándome con una preocupación que me partió el alma. En ese instante estuve a punto de contarle todo, a punto de decirle, hija, tu papá está haciendo algo que no entiendo y me está asustando, pero no pude. Era una niña. No tenía derecho a meterle ese miedo en la cabeza, y para entonces yo ya me estaba enfermando de verdad. No podía comer. Todo me caía mal. Apenas probaba algo, se me revolvía el estómago. En 2 meses bajé 8 kilos. 8 kilos. Yo siempre había sido flaca, pero terminé convertida en puro hueso. La ropa me colgaba, como si fuera de otra persona. Un día doña Amelia me vio en la tienda y se quedó mirándome con espanto. Guadalupe, por Dios santo, ¿qué te pasó? Estás mala. Yo le respondí lo de siempre, que era cansancio, nada más. Pero ella no me creyó. Cansancio. No, hija, tú estás consumida. Ve con un doctor. No fui. El doctor costaba caro, quedaba lejos, y además yo pensaba, ¿para qué? ¿Qué me iba a dar? Algo para dormir. El problema no era el sueño, el problema era Federico, y eso ningún médico me lo iba a quitar. Ya para julio intenté otra cosa. Me propuse no dormirme por nada del mundo. Pasé el día tomando café cargado. En la noche ni siquiera me acosté temprano. Me quedé en la sala cosiendo hasta casi medianoche, luchando contra el cansancio. Cuando por fin me fui a la cama, hice un esfuerzo desesperado por mantenerme despierta. Me abría los ojos a la fuerza. Me pellizcaba el brazo cada vez que sentía que me iba venciendo el sueño. Conseguí aguantar hasta las 2:30. Y ahí estaba, esperando. Quería verlo levantarse. Quería sorprenderlo despierta y preguntarle de frente, ¿qué haces, Federico? ¿Por qué haces esto? Pero no pude. El cuerpo ya no me respondió. Me dormí. No sé si fueron 2 minutos o 5, quizá menos. Solo sé que, cuando abrí los ojos con ese sobresalto de siempre, él ya estaba otra vez ahí, de pie junto a la cama, mirándome. Me llené de rabia conmigo misma. Me dieron ganas de llorar de puro coraje. ¿Cómo era posible que justo entonces me hubiera vencido el sueño? Y ahí me vino otra idea, peor todavía. Empecé a pensar que él sabía perfectamente cuando yo seguía despierta, que se quedaba acostado, en silencio, esperando a que yo por fin me durmiera para levantarse. Y eso me asustó mucho más, porque si aguardaba a que yo cerrara los ojos de verdad, entonces era porque no quería que lo descubriera, porque escondía algo, porque había intención en lo que hacía. Desde ese momento empecé a observarlo también de día. Me fijaba en su manera de verme, en cómo hablaba con las niñas, en sus gestos, en todo, buscando alguna señal, cualquier cosa que me explicara lo de las madrugadas. Pero afuera de eso seguía siendo el mismo hombre serio, callado, trabajador de siempre. Se iba al campo, volvía cansado, comía sin conversación, nada que se viera raro, nada que cualquiera pudiera señalar con el dedo y decir, ahí está el problema. Un domingo fuimos a misa, como todos los domingos, porque eso no se negociaba. Yo estaba arrodillada, rezando con una angustia que ya no me cabía en el pecho, pidiéndole a Dios que me ayudara, que me protegiera, que me diera una señal. Y ese día el Padre habló de los demonios. Habló de las tentaciones, de las cosas malas que se meten en la cabeza de los hombres y los empujan a hacer actos terribles. Salí de la iglesia con esa idea clavada en la mente, pensando que tal vez era eso, que quizá algo oscuro se había metido en Federico y lo estaba llevando a hacer aquellas cosas. A lo mejor suena absurdo, pero así me criaron. Crecí oyendo de maldiciones, de castigos, de almas malas, de fuerzas que se pegan a la gente. Y cuando una está desesperada, se agarra de cualquier explicación. Empecé a dormir con un rosario debajo de la almohada.
Rezaba cada noche antes de cerrar los ojos. Pedía protección para mí, para mis hijas, para todos, pero nada cambiaba. Las 2:47 seguían llegando. Y él seguía ahí. Mientras tanto, las niñas estaban cada vez más calladas, y Consuelo empezó a preocuparme de una manera distinta. Ella siempre había sido alegre, inquieta, de las que no paran nunca, de las que llenan la casa con la voz, pero en esos meses se apagó. La noté extraña, más callada, más metida en sí misma, y también más delgada. Su carita se le afinó y la ropa comenzó a quedarle floja. Un día se lo pregunté directamente. Le dije si estaba comiendo bien en la escuela. Me respondió que sí, que claro. Pero yo seguía viéndola consumirse, segura, porque te veo muy delgada. Y ella me contestó bajito. Sí, mamá, sí como. No más que no tengo mucha hambre. Me pareció raro. Me dejó una sensación fea en el cuerpo, pero no insistí. No sé si porque ya no tenía fuerzas o porque en el fondo empezaba a temer que en aquella casa el miedo ya no me estaba enfermando solo a mí. Con tantas cosas dándome vueltas en la cabeza, ya no me alcanzaba el alma para angustiarme por todo al mismo tiempo. Pero un día, habrá sido a fines de julio o tal vez a comienzos de agosto, algo cambió. Consuelo volvió de la escuela y apenas cruzó la puerta, se fue derecho al cuarto. Ni siquiera quiso sentarse a comer. Me dijo que le dolía el estómago. Fui a verla enseguida. Estaba acostada, doblada sobre sí misma, con una mano apretándose la panza. Le pregunté qué había comido, si había probado algo raro en la escuela, pero me dijo que no, que había sido lo mismo de siempre. Le toqué la frente pensando que quizá traía fiebre, aunque en realidad ya presentía que no era eso. Y no, no tenía fiebre. Entonces traté de convencerme de que sería solo un malestar cualquiera, uno de esos dolores que van y vienen. Le dije que le prepararía un té, le hice uno de hierbabuena y se lo llevé. Lo tomó sin decir casi nada, calladita, como si no tuviera fuerzas ni ganas de hablar. Salí del cuarto, pero me quedé con esa inquietud clavada en el pecho. Más tarde, cuando volví para llevarle algo de cenar, la encontré distinta. Apenas entré me di cuenta de que había llorado. Tenía los ojos colorados, inflamados, la cara de quien ha querido aguantarse y no ha podido. Le pregunté qué le pasaba, si había estado llorando. Me respondió bajito que no era nada, que era por el dolor de estómago. Pero una madre sabe. Yo supe en ese instante que no era solo eso. Había algo más, algo que no me quería decir o no podía decirme. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, dejé de pensar en Federico y miré de verdad a mi hija. No de reojo, no por encima, no como quien está demasiado cansada para ver. La miré de verdad. Y fue ahí cuando entendí que Consuelo no solo estaba más delgada. Había cambiado entera. Era su forma de quedarse callada, su manera de contestar, el modo en que evitaba mirarme demasiado tiempo. Había algo en sus ojos que antes no estaba, algo oscuro, algo tembloroso, miedo. Eso fue lo que vi. Miedo. ¿Pero miedo a qué? Intenté sacarle conversación, hablarle con calma, hacer que se sintiera segura. Quise que me contara lo que le estaba pasando, pero no quiso. Me dijo que tenía sueño, que quería dormirse, que mañana estaría mejor. Salí del cuarto con una sensación horrible. Me quedé pensando en ella, preguntándome qué se me estaba escapando. ¿Qué cosa estaba ocurriendo delante de mí sin que yo hubiera sabido verla antes? Esa noche ya no pude pensar en otra cosa que no fueran mis hijas. Las tres, María, siempre pendiente de mí, como si fuera ella la madre y no yo. Consuelo, tan rara, tan flaquita, tan asustada. Y Verónica, pegada a mí todo el tiempo, como si no quisiera separarse ni un segundo. Empecé a preguntarme qué le estaba pasando a mi familia. ¿Qué estaba pudriendo la paz de esa casa? ¿Qué nos estaba rompiendo por dentro? Y cuando llegaron las 2:47, él hizo lo de siempre. Se levantó como todas las noches. Se paró a mi lado como siempre. Permaneció ahí, inmóvil, junto a la cama. Pero esa vez sentí algo distinto. No fue rabia. Una rabia seca, profunda, que me subió desde el estómago hasta la garganta. Me dieron ganas de incorporarme de golpe,
mirarlo a la cara y gritarle qué estaba haciendo, por qué nos estaba destrozando de esa manera, por qué nos estaba enfermando a todos. Pero no lo hice. Me quedé quieta, callada, fingiendo dormir, como tantas otras veces. Cuando volvió a acostarse, yo seguí despierta pensando sin parar. Ya no podía seguir soportando esa incertidumbre. Necesitaba saber. Necesitaba descubrir qué hacía mientras estaba ahí parado, qué buscaba, qué pensaba, si decía algo en voz baja, si hacía algún movimiento, cualquier cosa, algo tenía que haber. Y entonces se me ocurrió. La próxima vez no solo iba a hacerme la dormida, iba a hacerlo bien, de verdad bien. Iba a respirar lento, hondo, con el ritmo de alguien profundamente dormido. No me movería ni un poco, ni un dedo, ni un músculo de la cara. Me quedaría completamente inmóvil para que creyera que yo estaba rendida, perdida en el sueño, sin enterarme de nada. Y entonces escucharía. Escucharía lo que fuera. Un susurro, un paso, un roce. Cualquier señal me serviría. Me lo repetí una y otra vez hasta dejarlo fijo en la cabeza. Sería el lunes 12 de agosto de 1968. Ese día iba a averiguar la verdad. Ese día, por fin, algo iba a romperse, o mi duda, o mi paz, o las dos cosas. Pasé todo el domingo con los nervios deshechos. Ni siquiera fui a misa. Dije que me sentía mal y no era mentira. Me quedé en la casa pensando, dándole vueltas a mi plan, tratando de no echarme para atrás. Federico salió con las niñas y cuando me vi sola fui al cuarto. Me quedé mirando la cama. Esa cama vieja que crujía con cualquier movimiento. La misma cama en la que me dormía todas las noches con angustia y en la que despertaba, una y otra vez, a las 2:47, viéndolo a él junto a mí. Al día siguiente iba a saber la verdad. O al menos eso me decía. Aunque muy en el fondo no estaba segura de querer saberla. Pero necesitarla, la necesitaba. Esa noche cené temprano, mucho antes que de costumbre. Me bañé y me acosté cerca de las 8, diciendo que me dolía la cabeza. Federico se quedó en la sala fumando. Las niñas se fueron a dormir. Yo me quedé en la cama, con los ojos abiertos, mirando el techo, escuchando cada ruido de la casa. La madera crujiendo, el viento golpeando la ventana, los grillos allá afuera. Todo sonaba más fuerte cuando una tiene miedo. Federico entró al cuarto alrededor de las 9. Se acostó en su lado, como siempre, sin decir nada. Yo seguí inmóvil, con el corazón golpeándome fuerte en el pecho y las manos húmedas de puro nervio. No podía fallar. No podía quedarme dormida a la hora equivocada. Tenía que estar despierta cuando llegara el momento. Tenía que oír. Al final me venció un sueño liviano, intranquilo, de esos que no descansan. Debían ser como las 11 cuando por fin me dormí, y soñé cosas espantosas. Soñé con Federico, soñé con mis hijas, soñé con la casa envuelta en fuego. Como si todo lo que yo temía estuviera buscando una forma de mostrárseme. Me desperté de madrugada y, con el sobresalto de siempre, busqué el reloj. Eran las 2:30. Me faltaban 15 minutos, solo 15. 15 minutos para saber la verdad. 15 minutos para las 2:47. 15 minutos para entender qué estaba haciendo ese hombre conmigo, con mi cabeza, con la poca tranquilidad que me quedaba. Me quedé acostada, tiesa, con el cuerpo duro de tanta tensión. Pero enseguida comprendí que así no servía. Si seguía rígida, se iba a dar cuenta. Tenía que soltarme. Tenía que parecer dormida de verdad. Respiré profundo, lento. Dejé salir el aire despacio por la boca. Aflojé los brazos a los lados del cuerpo. Me giré un poco hasta quedar en la postura en la que dormía siempre. Cerré bien los ojos. Traté de relajar la cara, los hombros, las piernas, y me quedé así, respirando con calma, fingiendo un sueño hondo que no sentía. Federico estaba del otro lado de la cama. Yo podía escuchar su respiración. Parecía dormido. O tal vez no. Tal vez estaba despierto, esperando igual que yo. Los minutos empezaron a caer uno por uno, lentísimos. Cada segundo parecía eterno. Me moría por mirar el reloj, por saber cuánto faltaba, pero no podía arriesgarme. Tenía que seguir inmóvil. Tenía que seguir fingiendo. El silencio dentro de la casa se sentía espeso,
casi como si pesara sobre el pecho. Afuera soplaba el viento. Y adentro solo estaban su respiración y la mía, que yo hacía lo posible por mantener lenta, profunda, pareja, como la de alguien rendida en un sueño hondo. Pero por dentro no había calma ninguna. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que llegué a pensar que él podía oírlo. Tum, 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 retumbándome en el pecho como un tambor desbocado. Intenté serenarme. Me obligué a pensar en cosas simples, mansas. En la huerta, en las gallinas escarbando en el patio, en mis niñas jugando, en cualquier cosa que me sacara de ese miedo. Pero no había manera. Yo sabía que ya era la hora. Lo sentía en el cuerpo. Entonces escuché el rechinar de la cama. Él se estaba moviendo. No abrí los ojos. No cambié la respiración. Seguí quieta, hundida en mi papel de mujer dormida. Oí cómo se incorporaba. El colchón cedió de su lado cuando apoyó el peso para levantarse. La cama volvió a gemir. Después quedó de pie. Yo me quedé esperando lo de siempre, que se acercara a mi lado. Y sí, vino. Escuché sus pasos sobre la madera, lentos, medidos, con ese cuidado de quien no quiere despertar a nadie. Cric, 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 pasitos suaves, casi contenidos, hasta que se detuvo junto a mi lado de la cama. Sentí su presencia ahí encima de mí demasiado cerca. Yo seguí respirando despacio, fingiendo un sueño profundo que no tenía. Se quedó parado a mi lado, igual que tantas otras noches. No podía verlo, pero sentía sus ojos puestos en mí. El peso de esa mirada me cayó encima como una piedra. Mi corazón volvió a dispararse. Tum, 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 rapidísimo. Me forcé a controlarme. No podía delatarme. No podía mover ni un músculo. Él siguió ahí, quieto. ¿Cuánto tiempo pasó? No sabría decirlo. Tal vez 1 minuto, tal vez 2, tal vez 3. A mí me pareció una eternidad entera. Y después lo oí cambiar de posición. Hubo un ruido raro, como de alguien agachándose, como de rodillas doblándose contra el suelo. Dios mío. Estaba arrodillándose junto a la cama. Todo mi cuerpo quiso reaccionar, pero lo dominé. Seguí inmóvil, respirando con esa calma falsa. Y entonces pasó lo que jamás habría imaginado. Federico empezó a hablar. Su voz era tan baja, tan rota, que al principio apenas la distinguí. Era poco más que un susurro, un hilo de aire saliéndole de la boca. Por favor, Guadalupe, perdóname. Dijo mi nombre. Lo dijo como si le costara, como si se le estuviera partiendo algo por dentro. Perdóname, Guadalupe. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Perdonarlo por qué? ¿Por qué? Yo seguí quieta, aferrada al engaño, porque ahora ya no se trataba solo de confirmar que pasaba algo. Necesitaba saberlo todo. Él siguió hablando, con la voz quebrada, temblorosa. Perdóname por lo que hice, por lo que prometí. No debí. Se me endureció el cuerpo entero. Cada palabra me apretaba más el pecho, pero no me moví. Necesitaba escuchar más, necesitaba entender. Estoy desesperado, Guadalupe, dijo. Tenía miedo. La deuda era demasiado grande. No tenía con qué pagarla. La palabra deuda me atravesó como un cuchillo. Luego lo oí llorar, no a gritos, no como lloran los hombres cuando ya no les importa nada. Era un llanto pequeño, ahogado, casi escondido, como si quisiera deshacerse por dentro sin que nadie lo oyera. 3,000 pesos, murmuró. 3,000. No los tenía, no los tengo. Y él me iba a matar, Guadalupe. Don Octavio me iba a matar. Don Octavio. Al escuchar ese nombre sentí un frío espantoso recorrerme la espalda. Don Octavio Fernández. El hacendado, el viudo rico. Y entonces llegó la frase que me partió en dos. Le prometí a nuestra niña, Guadalupe. Le prometí a Consuelo. No, 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 no. Por dentro empecé a gritar, aunque por fuera seguía inmóvil. Le había prometido a mi hija, a mi Consuelo, a una niña de 9 años. Cuando cumpla 15, se casa con él, susurró. Eso fue lo que prometí, para saldar la deuda, para salvarme. Sentí un impulso feroz de levantarme, de tirarme sobre él, de agarrarlo del cuello y apretarlo hasta arrancarle la respiración. Pero algo más fuerte me sostuvo quieta. Tenía que oír el resto. Todo, sin perder una sola palabra. Él seguía llorando entre frases. Fue en la madrugada del 16 de enero, dijo. Había perdido todo jugando baraja en casa de don José, el de la tienda.
Todo, Guadalupe. Todo lo que teníamos guardado. Y todavía quedé debiendo 3,000 pesos a don Octavio. Cada palabra me iba mostrando un horror más grande que el anterior. Se había jugado nuestro dinero, el dinero que yo juntaba cosiendo, el dinero que guardábamos para los malos tiempos, el dinero de la casa, de las niñas, de la comida, de la vida entera. Lo había tirado todo en una mesa de juego. Llegué a la casa queriendo morirme, siguió diciendo. Quería desaparecer, quería ahorcarme. Pero al día siguiente vino él. Don Octavio vino aquí y me hizo la propuesta. Yo por dentro repetía. ¿Qué propuestas? Aunque ya lo sabía. Ya lo sabía, y aún así necesitaba oírlo salir entero de su boca. Me dijo que olvidaba la deuda si yo le daba mi palabra, si le prometía la mano de Consuelo cuando cumpliera 15 años. 52 años tenía ese hombre. 52, y mi hija apenas 9. Me temblaban las entrañas de rabia, de asco, de espanto. Dije que sí, confesó, y volvió a romperse en llanto. Dije que sí porque tuve miedo, porque pensé que me mataba, porque soy un cobarde, Guadalupe, un cobarde. Ahí entendí todo. Entendí por qué venía cada madrugada. Entendí por qué siempre era la misma hora. Las 2:47. La hora exacta en que había hecho esa promesa maldita. La hora en que había vendido a su propia hija. Desde ese día no duermo bien, siguió. Todas las noches me despierto a esta hora y vengo aquí. Vengo a pedirte perdón, porque sé que el día que lo sepas no vas a perdonarme nunca. Tenía razón, nunca iba a perdonarlo. Pero él siguió hablando, como si sacara de golpe toda la podredumbre que llevaba guardada. No tengo valor para decírtelo de frente, Guadalupe. No tengo valor para ver tu cara cuando lo sepas, ni para mirar a Consuelo cuando se entere de que su papá la entregó a un viejo. Mi Consuelo, mi niña. Y de pronto todo encajó de una forma monstruosa, lo rara que andaba, lo flaquita. Ese miedo callado que se le había metido en los ojos. Ella lo sabía. Alguien se lo había contado, lo había adivinado. Solo pensarlo me revolvía el alma. Federico siguió susurrando, cada vez más bajo, cada vez más deshecho. Faltan 6 años, decía. 6 años para que cumpla 15. Y entonces voy a tener que entregarla. Voy a tener que llevar a mi hija a don Octavio como si fuera ganado. Como si fuera una cosa. No, eso no iba a pasar. Yo no lo iba a permitir, ni en 6 años, ni en 6 días, ni nunca. Perdóname, Guadalupe, repetía él. Perdóname por cobarde, por débil, por malo. Se quedó ahí un rato más, arrodillado junto a la cama, llorando bajito, mascullando palabras que ya no alcancé a entender bien. Seguía pidiendo perdón. A Dios. A mí, tal vez hasta a sí mismo. Y después, al fin, lo oí ponerse de pie. Escuché cómo volvía a su lado de la cama. Luego oí el gemido del colchón cuando se recostó otra vez. Yo seguí inmóvil, con los ojos cerrados, fingiendo que dormía, pero por dentro ya no quedaba nada entero. Sentía el pecho hecho pedazos, como si me hubieran abierto en canal y me hubieran aplastado el corazón ahí mismo. Mi hija, mi niña, mi consuelo en esta vida, entregada a un hombre viejo para saldar una deuda de juego. Me quedé esperando en silencio hasta tener la certeza de que Federico por fin se había dormido. Su respiración cambió. Se volvió más lenta, más honda, más pesada. Entonces supe que estaba solo en sus sueños, lejos de mí, lejos de lo que acababa de confesarle a la oscuridad. Ahí fue cuando abrí los ojos. La casa estaba sumida en sombras. No se veía casi nada, pero yo ya conocía bien esa oscuridad. Mis ojos tardaron apenas un momento en acostumbrarse. Me quedé mirando hacia arriba, al techo viejo de madera, y sentí que, de pronto, todo encajaba de una manera espantosa. Consuelo lo sabía, por eso estaba distinta, por eso andaba callada, rara, metida en sí misma. Alguien se lo había dicho, o tal vez lo había oído escondida en algún rincón, porque los niños escuchan más de lo que uno cree. Escuchan todo, y mi niña ya cargaba con esa verdad terrible, que su propio padre la había prometido en matrimonio. 9 años tenía apenas. 9 años, y ya sabía que dentro de 6 la iban a obligar a casarse con un hombre de 58. Un hombre que no era para ella,
un hombre que tenía edad para ser su abuelo. Entonces empecé a recordar todas esas veces que la vi apagada, tan flaquita, tan seria, con ese miedo callado que yo no quise ver, y yo, necia, pensando que era una etapa, que eran cosas de niños, que ya se le pasaría. Qué ciega fui. ¿Cómo no me di cuenta antes? Pero la respuesta también me dolió en el alma. No me di cuenta porque estaba demasiado ocupada con mi propio terror, porque estaba pendiente de Federico, de sus silencios, de cómo me miraba en la madrugada, de esa sensación de amenaza que ya se me había metido en el cuerpo. Estaba tan encerrada en mi miedo, que no vi el miedo de mi hija. Y eso me partió más que cualquier otra cosa. No dormí el resto de la noche. Me quedé acostada, quieta, con los ojos abiertos, pensando sin parar, pensando y planeando, una idea detrás de otra, una salida detrás de otra. Lo único claro era eso, no iba a permitirlo nunca. Jamás. Federico podía haber prometido lo que quisiera. Don Octavio podía creer que tenía algún derecho sobre mi niña. Pero yo no se la iba a entregar, no mientras me quedara aliento. Vi llegar el amanecer por la rendija de la ventana. Primero una claridad tenue, tímida. Luego el canto del gallo afuera. Después el ruido de las gallinas empezando el día, como si todo siguiera igual, como si el mundo no se hubiera roto durante la noche. Me levanté con cuidado para no hacer ruido. Federico seguía en la cama. No sé si dormía de verdad o si fingía, pero en ese momento ya me daba lo mismo. Fui directo a la cocina. Encendí la estufa de leña. Puse agua a calentar para el café y me quedé ahí, mirando el fuego. Las llamas se movían inquietas y mi cabeza iba igual, dando vueltas sin descanso. Tenía que sacar a mis hijas de esa casa. Eso ya lo sabía. Lo que no sabía era cómo. ¿A dónde me iba a ir? No tenía dinero. No tenía nada guardado. Ni un sitio seguro, ni un plan hecho. ¿Cómo iba a sostener sola a 3 niñas? ¿Cómo iba a protegerlas y darle comer? Pensé en mi madre, en San Miguel de Allende. Pensé en volver con ella. Pero mi mamá ya estaba grande, enferma, cansada de la vida. No podía cargar con mis problemas y con 3 nietas además. No era justo para ella, ni era una solución real. Luego pensé en mi hermana Rosa. Ella vivía en Querétaro, y, aunque tampoco les sobraba nada, estaba un poco mejor que nosotras. Tenía más recursos, más espacio, más posibilidades. Me pregunté si nos recibiría, si abriría la puerta sin hacer preguntas, o si al menos me daría tiempo para respirar y pensar. Mientras pensaba en todo eso, preparé el café. Puse la mesa como cualquier mañana. Saqué el pan, la mantequilla, la mermelada de guayaba que yo misma había hecho. Las manos me funcionaban por costumbre, pero por dentro yo seguía ardiendo. Poco después empezaron a levantarse las niñas. María llegó primero, restregándose los ojos. Verónica entró bostezando, todavía medio dormida, y detrás vino Consuelo. La miré su carita, sus ojos, y ella me sostuvo la mirada, y en ese instante lo entendí sin necesidad de una sola palabra. Ella sabía que yo ya sabía. No sé cómo lo notó. Tal vez por mi cara, tal vez por mi forma de mirarla, tal vez porque una madre y una hija, cuando están heridas por la misma verdad, se reconocen al instante. La abracé. La apreté fuerte contra mí, como si quisiera meterla otra vez dentro de mi pecho para que nadie pudiera tocarla nunca. La sentí pequeña, frágil, temblorosa. ¿Estás bien, mamá?, me preguntó. Sí, hija, estoy bien, le dije. Pero era mentira, nada estaba bien. En eso apareció Federico. Entró a la cocina y se sentó a la mesa como si fuera una mañana cualquiera. Tomó un pedazo de pan, le untó mantequilla, tranquilo, casi mecánico. Yo lo miré fijo, directo a los ojos, y él no pudo sostenerme la mirada. La bajó enseguida, no hacía falta decir nada. Sabía que yo lo había oído. Sabía que ya no había secreto posible entre nosotros. Aún así, dejé que las niñas desayunaran en paz. Les hablé con normalidad. Les pregunté por la escuela, por las gallinas, por lo que pensaban jugar ese día. Hice lo posible por regalarles unos minutos de rutina, unos minutos limpios antes de romperlo todo. Luego miré a María. María, tú y tus hermanas van a pasar el día en casa de la tía Rosa. Me miró sorprendida. Hoy,
Mamá, sí, hoy, ahorita mismo en la mañana, se van a quedar unos días allá. ¿Pero por qué? Porque tengo que arreglar unas cosas aquí. Cosas de grandes. Ustedes van a estar con sus primos y la van a pasar bien. Mientras hablaba, miré de reojo a Federico. Estaba pálido, descompuesto, blanco como si se le hubiera ido la sangre del cuerpo. Él ya entendía. Sabía que yo estaba moviendo a las niñas por una razón y sabía también que, cuando se quedaran solos conmigo, iba a tener que enfrentar lo que había hecho. Preparé un bulto con ropa para las tres. Unas mudas, sus cepillos de dientes, un peine, lo más necesario. Lo metí todo en un saco, sin perder tiempo. Después las tomé de la mano. Vámonos. Pero, mamá, ¿cómo vamos a ir? Preguntaron. Está lejos. Vamos a pedir una carreta. Fui a buscar a don Antonio, el vecino más cercano. Él tenía carreta y caballo. Le pedí que nos llevara hasta Querétaro. Al principio me miró con desconfianza. No era un viaje corto. Le iba a tomar casi todo el día entre ir y volver. Pero yo insistí. Le dije que era urgente, que de alguna forma le iba a pagar. Al final aceptó. Ayudé a subir a las niñas. Ahí quedaron sentaditas en la carreta. María, Consuelo y Verónica, las tres mirándome con esa mezcla de obediencia y miedo que tienen los hijos cuando sienten que algo no está bien. Aunque nadie se los explique. Pórtense bien en casa de su tía, les dije. Sí, mamá. Háganle caso. Sean educadas. No den guerra. Sí, mamá. Fui abrazando a cada una por turno. Las estreché con toda mi fuerza. Les besé la cabeza. Me quedé con el olor de su cabello metido en el alma, como si quisiera guardar ese instante para siempre, porque no sabía cuándo iba a volver a tenerlas así, tan cerca, tan mías. La carreta echó a andar. Las vi alejarse despacito por el camino, dándome la mano desde arriba, mirándome todavía. Yo seguí despidiéndome hasta que dieron la vuelta en la curva y desaparecieron de mi vista. Entonces me quedé sola, sola de verdad. Regresé a la casa caminando despacio. Entré. Cerré la puerta detrás de mí. Federico estaba sentado en la sala, con la mirada clavada en el suelo, como si ni siquiera tuviera el valor de levantar la cabeza. Pero la levantó y me miró. Yo lo miré también. Y en ese momento lo entendió todo sin que yo pronunciara una sola palabra. Supo que había escuchado su confesión. Supo que yo conocía la verdad completa. Y supo, sobre todo, que después de eso nada, absolutamente nada, iba a volver a ser como antes. Nos quedamos así, frente a frente. Yo de pie, él sentado, y entre los dos cayó un silencio tan pesado, tan duro, que parecía una piedra en medio de la casa. No dije nada, no hacía falta. Los dos sabíamos perfectamente lo que había pasado. Lo vi estremecerse delante de mí. Primero le temblaron las manos, después los hombros, y de pronto se quebró. Empezó a llorar de verdad, sin disimular, sin tragarse el llanto, con un sonido feo, hondo, como si se le estuviera saliendo el alma por la boca. Guadalupe, no me llames así. Mi voz salió seca, helada, más dura de lo que yo misma creí posible. Nunca le había hablado de esa manera, ni a él ni a nadie. Él bajó la cabeza y siguió llorando. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste lo que dije en la madrugada? No lo preguntó para saberlo. Lo dijo porque ya lo sabía. Sí, escuché todo, cada palabra, cada cosa que murmuraste creyendo que yo seguía dormida. Durante 7 meses te metiste a mi lado cada madrugada a pedirme perdón, pero nunca tuviste el valor de mirarme a los ojos y decírmelo despierta. No podía. ¿No podías qué, Federico? No podías confesarme que entregaste a nuestra hija, que le prometiste a Consuelo, una niña de 9 años, a un hombre de 52. Soltó un gemido desesperado, de esos que parecen salir más del miedo que del dolor. Estaba acorralado, Guadalupe. La deuda. La deuda la conozco. Apostaste lo nuestro. El dinero que yo fui juntando poco a poco. El dinero que saqué cosiendo, lavando ropa, aguantando hambre. Y tú agarraste todo eso y lo tiraste en las barajas. Di media vuelta y fui hasta la cocina. Tomé el cuchillo con el que cortaba la carne y regresé a la sala con él en la mano. En cuanto me vio volver así, se quedó blanco. Levantó las manos de golpe. Guadalupe, por Dios,
No te voy a matar, Federico, aunque razones no me faltan. Pero te vas a quedar ahí, bien quieto, y me vas a contar todo desde el principio. Todo. Y si me mientes en una sola cosa, en una nada, te juro por Dios que aquí mismo se acaba todo para ti. Me senté frente a él. Dejé el cuchillo sobre la mesa, pero no solté el mango. Mi mano se quedó encima. Habla. Respiró hondo. Se secó la cara con el dorso de la mano. Le costaba hasta respirar. Fue en enero, el 15. Era martes en la noche. En casa de don José, el de la tienda, se armó un juego. De cartas. Ya había ido antes. Yo lo sabía, sí, sabía que a veces jugabas. Pero yo creía que eran apuestas pequeñas, tonterías, unos centavos que iban y venían. Nunca pensé que fueras capaz de llevar más. Aquella noche había gente de fuera, hombres con dinero, gente de otras ciudades, hacendados. El juego estaba pesado. Las apuestas subían y subían. Se detuvo un momento, tragó saliva y volvió a tomar aire. Pensé que iba a ganar, pensé que iba a doblar el dinero, hasta triplicarlo. Creí que con eso podríamos comprar más tierra, más ganado. Creí que iba a mejorar nuestra vida. Lo miré fijo. Llevaste todo. Llevé los 300 pesos que teníamos guardados. Todo. Sí, todo. 300 pesos. 2 años enteros de ahorro. 2 años míos. 2 años cosiendo de madrugada cuando las niñas ya estaban dormidas. Cuando él ya roncaba. 2 años cosiendo hasta que se me abrían los dedos. Y él había sido capaz de echarlo todo a perder en una sola noche. Lo perdí, dijo. Lo perdí casi al principio, en las primeras manos. Y cuando vi que se me iba todo, me desesperé. Pedí prestado. Don Octavio estaba ahí. Me prestó 1000 pesos. 1000 pesos prestados. Sí, pensé que iba a recuperar lo perdido, que con una buena mano lo resolvía. Pero no pasó. No, perdí esos 1000 también. Entonces pedí otros 1000. Y también los perdí. Después pedí otros 1000 más. Igual. Al final de la noche le debía 3000 pesos a don Octavio. Una cantidad imposible para nosotros. Dinero que no íbamos a reunir ni aunque nos partiéramos el lomo durante años. Me dio una semana, continuó él. 7 días para pagarle. Me dijo que si no, nos quitaba todo. La tierra, la casa, todo lo que teníamos. Tenías que habérmelo dicho. Iba a hacerlo, te lo juro. Iba a contártelo. Pero al día siguiente, el sábado en la mañana, se apareció aquí. Muy temprano. Tú te habías ido al río con las niñas a lavar ropa. Llegó a caballo. Don Octavio vino a esta casa. Sí, entró. Se sentó justo ahí, en esa misma silla donde estás tú ahora. Encendió un puro y me dijo que tenía una propuesta. Sentí que el pecho se me apretaba. ¿Qué propuesta? Me dijo que llevaba 3 años viudo, que andaba buscando una muchacha con quien casarse, una joven, alguien que pudiera darle hijos y atenderle la casa. Y dijo que se había fijado en Consuelo, que la había visto en misa, en las fiestas. Se me revolvió el estómago nada más de oírlo. Aquel viejo asqueroso había puesto los ojos en mi hija, en una niña, y luego me hizo la oferta. Dijo que, si yo le prometía la mano de Consuelo para cuando cumpliera 15 años, borraba la deuda completa. Los 3000 pesos. Todo quedaba perdonado. Y tú aceptaste. No fue así de simple, Guadalupe. Primero le dije que no. Le dije que Consuelo era una niña. Le dije que era mi hija. Pero terminaste diciendo que sí. Me amenazó. Me dijo que ya no se trataba solamente del dinero. Me dijo que, si me negaba, me iba a pasar algo. Que me podía desaparecer. Que tú y las niñas se iban a quedar sin marido, sin casa, sin tierra, sin nada. Entonces preferiste vender a nuestra hija. No la vendí. Solo la prometiste, eso vas a decir. Es lo mismo, Federico. Es exactamente lo mismo. Dispusiste de su vida como si fuera una cosa. Como si fuera una res. Como si tuvieras derecho a decidir con quién va a vivir, a quién va a parirle hijos, qué infierno le toca. Se me salió el grito de golpe. Todo el coraje que llevaba meses guardado me ardió en la garganta y explotó de una sola vez. Él volvió a agachar la cabeza. Lloraba sin levantar la vista. Lo sé. Sé que hice mal. Por eso no duermo. Por eso despierto todas las noches a la misma hora. Porque fue esa hora exacta. ¿Cuál hora?
las 2:47 de la madrugada, de viernes para sábado. A esa hora fue cuando dije que sí. A esa hora le prometí a Consuelo. Lo miré sin pestañear. Cuéntamelo bien. Exactamente como pasó. Él tragó saliva. Tenía la cara hinchada, mojada de lágrimas. Sacó papel y pluma. Me dijo que escribiera. Me dictó las palabras. Yo le decía que no quería hacerlo, pero él seguía ahí, fumando, viéndome como si ya supiera que me tenía agarrado del cuello. Me dijo que si quería conservar lo poco que nos quedaba, más me valía escribir. Apreté más fuerte el mango del cuchillo. ¿Y qué escribiste? Que me comprometía a entregar la mano de mi hija Consuelo cuando cumpliera 15 años. Que el acuerdo quedaba hecho delante de Dios y de testigos, y que a cambio la deuda quedaba saldada. ¿Firmaste? Sí. ¿Con tu nombre? Sí. Sentí un vacío horrible en el pecho, como si algo se me hubiera desprendido por dentro. No era solo la traición, no era solo el miedo. Era la imagen de mi hija, de su cara todavía de niña, de sus trenzas, de sus manos pequeñas, y saber que el hombre que debía cuidarla la había sentado, sin que ella lo supiera, en la puerta del infierno. ¿Quiénes eran los testigos? 2 hombres que venían con él. No los conocía bien. Uno era de fuera. El otro creo que trabajaba para él. Se quedaron mirando. No dijeron nada. Claro. Hombres mirando cómo otro hombre negociaba a una niña. Federico se cubrió la cara con las manos. Pensé que después iba a encontrar cómo romper ese trato. Pensé que iba a conseguir el dinero y devolvérselo. Pensé que iba a arreglarlo antes de que llegara el momento. Pensaste muchas cosas, sí, menos pensar en nosotras antes de meter la mano en nuestros ahorros. No respondió. El silencio volvió a caer entre los dos. Solo se oía su respiración cortada y de vez en cuando algún sollozo que trataba de contener. Yo seguía allí, sentada frente a él, con el cuchillo bajo la mano, sintiendo que cada palabra que salía de su boca me dejaba más fría, más clara también. Porque ya no quedaba duda de nada. Ya no había lugar para engaños, ni para medias verdades, ni para excusas. Así que era cierto, todo, y todavía faltaba lo peor, saber qué demonios iba a hacer yo con esa verdad. Entonces ya no quedaba nada más que seguir hasta el fondo. Federico tragó saliva, respiró como pudo y al final lo soltó todo de una vez, como si decirlo le arrancara algo por dentro. Yo, Federico González Ramírez, prometo entregar la mano de mi hija, Consuelo González, en matrimonio a don Octavio Fernández Santos cuando cumpla 15 años, el 8 de agosto de 1974. Lo dijo con la voz rota, mirando al suelo. Dentro de 6 años, repetí, sintiendo que la sangre me hervía. ¿Y lo firmaste? Sí, contestó apenas. Lo firmé. Y él también firmó como testigo. Después guardó el papel. Levanté la vista de golpe. ¿Y qué dijo? Que se lo iba a quedar hasta que llegara el día. Que cuando por fin fuera 1974, iba a venir por ella. Me puse de pie tan rápido que la silla rechinó contra el piso. Empecé a caminar de un lado a otro de la sala, intentando pensar con claridad, intentando que la rabia no me nublara por completo. Sentía el pecho ardiendo, las manos duras, la cabeza llena de un ruido sordo que no me dejaba respirar bien. De pronto me detuve. Consuelo, ella sabe. Federico levantó los ojos, asustado, como si ni siquiera hubiera querido pensar en eso. ¿Cómo iba a saber? Pero yo sí lo había visto, lo había notado desde hacía días. Esa tristeza callada, esa manera de encogerse, lo flaca que estaba, el miedo metido en los ojos, el silencio raro. Algo había cambiado en ella y ahora todo encajaba de golpe. Lo sabe, dije. Se le nota. Alguien se lo dijo. No, respondió enseguida. Yo no le dije nada a nadie. Nadie. Solo lo sabemos don Octavio y yo. Entonces fue él, solté, sintiendo un escalofrío de puro coraje. O alguien que estuvo esa noche en casa de don José escuchó y después lo fue regando. Ya sabes cómo es esto. En un pueblo chico nada se queda escondido. Siempre hay un oído de más, una lengua suelta, y al final todo termina llegando a donde más daño hace. Federico se cubrió la cara otra vez. Dios mío, mi niña. La voz se le quebró de nuevo, pero esta vez ya no me ablandó. Ya no.
porque el daño estaba hecho. Dejé de caminar y me planté frente a él. Vas a agarrar papel y pluma ahora mismo. Y vas a escribir una declaración diciendo que esa promesa queda cancelada. Que la hiciste bajo amenaza, bajo presión, que no vale nada. Me miró como si yo estuviera pidiéndole que se arrojara al fuego. Pero él tiene el documento, Guadalupe. Tiene mi firma. No me importa lo que tenga. Tú vas a escribir que te retractas. Ahorita. Y entonces yo misma voy a llevarle ese papel y se lo voy a decir en la cara. Mi hija no está en venta. Federico negó con la cabeza, desesperado. No lo va a aceptar. Va a venir hasta aquí. Que venga. Se quedó inmóvil. ¿No entiendes? Sí entiendo. Entiendo perfectamente. Y también te digo una cosa. Mi hija no se va a casar con ese viejo. No mientras yo respire. Agarré una hoja y una pluma y se las lancé sobre la mesa frente a él. Tomó la pluma con la mano temblándole tanto que apenas podía sostenerla. Tardó un momento en acomodar el papel. Yo me quedé ahí, firme, mirándolo y empecé a dictarle. Yo, Federico González Ramírez, por medio de la presente dejo sin efecto la promesa hecha al señor Octavio Fernández Santos respecto al matrimonio de mi hija, Consuelo González. Dicha promesa fue realizada bajo amenaza y coacción, por lo que carece de toda validez. Reconozco que cometí una falta grave y que mi hija tiene derecho a decidir su propio destino. Él fue escribiendo despacio, con letra torcida, desigual, como si cada palabra le pesara en la mano. Cuando llegó al final, firmó. Yo tomé la hoja sin esperar permiso, la doblé con cuidado y me la guardé. Ahora te vas a quedar aquí. Me miró confundido. No sales. No vas al campo. No te mueves de esta casa para ningún lado. Te quedas sentado esperando a que yo vuelva. ¿A dónde vas? Voy a arreglar esto como se tiene que arreglar. Tomé mi rebozo. Me lo eché sobre los hombros y apreté el papel dentro del bolsillo. Guadalupe, no vayas. Es peligroso. Lo miré una última vez. Yo también puedo ser peligrosa. Salí de la casa, cerré la puerta detrás de mí y eché a andar. La hacienda de don Octavio quedaba lejos, como a 8 kilómetros. Era puro camino de tierra, largo, seco, bajo un sol que rajaba la piel. Iba a tomarme más de 2 horas llegar caminando, quizá más. Pero eso no me importaba. Si tenía que irme a pie, iba a irme a pie. Lo único que tenía claro era que no me iba a quedar sentada esperando a que ese hombre decidiera el futuro de mi hija. Caminé rápido los primeros minutos, casi sin sentir el cansancio, sostenida solo por la rabia. Llevaba como 15 minutos cuando escuché cascos detrás de mí. Me di vuelta. Era don Joaquín, que iba rumbo al pueblo montado en su caballo. Doña Guadalupe, ¿a dónde va caminando con este solazo? A la hacienda de don Octavio. Me vio sorprendido, pero está lejos. Súbase, yo la acerco. No dudé. Me monté detrás de él, en ancas, y seguimos por el camino. Mientras avanzábamos, el polvo se levantaba a nuestro alrededor y el aire caliente me golpeaba la cara, pero mi cabeza iba más fría que antes. Ya no había vuelta atrás. Cada paso, cada metro me afirmaba más en lo mismo. Nadie iba a decidir por Consuelo, nadie. Cuando llegamos, la hacienda apareció enorme, imponente, como si quisiera recordarle a cualquiera quién mandaba allí. Portón alto de madera, cerca blanca, casa grande de 2 plantas, terreno amplio, gente trabajando de un lado a otro, dinero, poder, influencia. Todo eso se respiraba desde afuera. Don Joaquín me dejó en la entrada. ¿Está segura, doña Guadalupe? Sí, muy segura. Bajé, le di las gracias y lo vi alejarse. Luego empujé la puerta y entré. Caminé por el sendero de piedra hasta la casa principal, subí los escalones del porche y llamé. Me abrió un empleado, un hombre ya mayor, de cabello blanco. Quiero hablar con don Octavio. Me observó con esa cara que pone la gente cuando no entiende qué hace una mujer como una ahí, parada frente a una casa así. Tiene cita. No necesito ninguna cita. Dígale que soy Guadalupe, la esposa de Federico. Me recorrió de arriba a abajo. Seguramente vio mis ropas gastadas, mi cuerpo flaco, mi cara cansada por el sol y el trabajo. Tal vez pensó que no encajaba en ese lugar.
pero aún así se dio la vuelta y fue a avisarle. Me quedé esperando en el porche, con el corazón golpeándome fuerte en el pecho y las manos húmedas. Oí pasos pesados acercándose desde adentro. Don Octavio era justo como lo imaginaba y peor. Un hombre ancho, barrigón, con un bigote espeso, el pelo entrecano, ropa fina y un reloj de oro brillándole en la muñeca. Traía esa expresión de quien está acostumbrado a que nadie le diga que no. Me miró con sorpresa, pero enseguida armó una sonrisa falsa. Doña Guadalupe, qué gusto tenerla por aquí. Pase. No voy a entrar. Lo que vine a decirle se arregla aquí mismo y rápido. Su sonrisa siguió un segundo más, pero ya más tensa. Ya veo. Me imagino entonces que viene a confirmar el acuerdo que hicimos con su esposo. Saqué el papel del bolsillo y lo levanté para que lo viera. No, vine a deshacerlo. La sonrisa se le borró de la cara como si nunca hubiera estado ahí. ¿Cómo dice? Mi esposo escribió esto cancelando la promesa. Mi hija no es una cosa, no es mercancía, y no se va a casar con usted. Me arrebató el papel de la mano y lo leyó. A medida que avanzaba, se le iba encendiendo la cara de furia. Esto no vale nada, dijo al final. Yo tengo un documento firmado por él. Firmado y con testigo. Eso es legal. Ese papel lo consiguió con amenazas, bajo presión. No tiene valor. Sí lo tiene, me soltó, endureciendo la voz. Y se va a cumplir. Cuando llegue 1974, voy a venir por la muchacha. Di un paso al frente. No va a venir por nadie. Y si vuelve a acercarse a mi hija, yo misma voy a pararlo. Entonces se rió. Una carcajada alta, burlona, llena de desprecio. ¿Usted qué cree que puede hacer? No es más que una mujer pobre, sin nada. Yo no retrocedí. Lo miré fijo, directo a los ojos, dejando que entendiera que no estaba hablando con miedo, sino con verdad. Soy madre, y una madre defiende a sus hijos cueste lo que cueste, aunque tenga que enfrentarse sola al mundo entero. Se le borró la risa de golpe. En su cara se notó que por fin entendía que yo no estaba jugando. Su esposo me debe 3,000 pesos que perdió en las apuestas. Ese es problema suyo, no de mi hija. El acuerdo ya está hecho. No hay ningún acuerdo. Mi hija no forma parte de ningún trato, y si usted sigue insistiendo, voy a mover cielo y tierra. Voy a ir con la policía, con el padre, con el delegado, con el Ministerio Público. Voy a armar un escándalo como nunca se ha visto en este pueblo. Le voy a decir a todo el mundo que usted, un hombre de 52 años, quiere casarse con una niña de 9. Y no solo aquí. Lo voy a contar en todo el pueblo, en toda la región. A ver si su nombre y su fama resisten algo así. Se puso rojo, casi morado, de la rabia. Usted no puede demostrar nada. Tengo la palabra de mi esposo. Tengo ese papel que usted lo obligó a escribir. Y tengo a mi hija, que lleva meses muerta de miedo porque alguien ya le contó lo que usted pretende. Entonces avanzó hacia mí, despacio, queriendo asustarme con el cuerpo, con la mirada, con el poder al que estaba acostumbrado. No voy a olvidar esta deuda. Su marido va a pagarla, de una forma o de otra. Pues cóbresela a él, a mi hija no la toca. Me di la vuelta y empecé a bajar los escalones. Se va a arrepentir, doña Guadalupe. No, yo no me voy a arrepentir. El que se va a arrepentir es usted si vuelve a acercarse a mi familia. Salí de la hacienda y cerré la puerta detrás de mí. En cuanto quedé afuera, las piernas comenzaron a temblarme. Me temblaban las manos, me temblaba el pecho, me temblaba todo el cuerpo. Pero ya estaba hecho. Lo había enfrentado. Le había dicho que no. Empecé a caminar de regreso a casa. El sol me caía encima con toda su fuerza y sentía las piernas flojas, como si en cualquier momento fueran a doblarse. Aún así seguí caminando. Seguí y seguí hasta que ya no pude más. A la orilla del camino encontré un árbol. Me dejé caer bajo la sombra y empecé a llorar. Lloré como no había llorado en meses. Lloré todo lo que llevaba atorado adentro. 7 meses enteros de miedo, de angustia, de rabia, de no entender cómo había llegado mi vida a ese punto. Lloré por consuelo, por lo que le habían querido arrancar, por la infancia que le estaban robando, por el terror que había cargado en silencio.
Lloré por Federico, por la cobardía en la que se había convertido, por ese matrimonio que nunca fue de verdad un refugio, por esa casa que hacía tiempo había dejado de sentirse como hogar, y también lloré por mí, por la mujer cansada, flaca, asustada en la que me había convertido sin darme cuenta. Me quedé ahí mucho rato, hasta que las lágrimas se fueron acabando solas, hasta que pude volver a respirar sin sentir que el pecho se me partía. Luego me limpié la cara con las manos, me puse de pie y seguí caminando. Cuando llegué a la casa ya casi estaba anocheciendo. La luz se estaba yendo. Federico seguía donde lo había dejado, sentado, mirando la pared como si nada más existiera. Cuando me vio entrar, se levantó de inmediato. ¿Qué dijo? Dijo que esto no se va a quedar así. Dijo que tú vas a pagar la deuda de una manera o de otra. Va a venir por mí. No sé, y ya ni importa. Fui directo al cuarto. Saqué un saco viejo y empecé a meter mi ropa y la de las niñas. ¿Qué estás haciendo? Me voy. Voy a recoger a las niñas a Querétaro y me voy a quedar con mi hermana hasta encontrar la forma de salir adelante yo sola. No, Guadalupe, no hagas eso. ¿De verdad crees que voy a seguir viviendo aquí contigo después de lo que hiciste? Voy a encontrar la manera de pagar, te lo juro. No me interesa cómo vas a pagar. Lo único que me importa es proteger a mis hijas. Y mientras tú estés cerca, ellas no están seguras. Seguí acomodando la ropa sin detenerme. Cuando terminé, me agaché, metí la mano debajo del colchón y saqué el poco dinero que tenía escondido. Eran 20 pesos. Los había guardado a escondidas, poco a poco, sin que él supiera. No era casi nada, pero era todo lo que tenía. No puedes irte. Eres mi esposa. Ya no. Salí del cuarto con el saco al hombro y caminé hacia la puerta. Él vino detrás de mí. Guadalupe, por favor, perdóname, dame otra oportunidad. Me volví para verlo. Tuviste 7 meses de oportunidades. 7 meses para decirme la verdad, 7 meses para hacer lo correcto. Y no hiciste ninguna de las dos cosas. Abrí la puerta. Voy por mis hijas. Y no voy a volver nunca. Y me fui. Esa noche, lunes 12 de agosto de 1968, salí de mi casa con un saco de ropa en la espalda y 20 pesos en el bolsillo. Eso era todo lo que tenía. Bueno, eso y mis 3 hijas, que eran lo único que de verdad me importaba en este mundo. Caminé por el camino oscuro hasta volver a la casa de don Antonio. Toqué la puerta. Me abrió en pijama, tallándose los ojos, todavía medio dormido. Don Antonio, necesito ir por mis hijas a Querétaro. Ahora mismo. Me miró en silencio. Vio el saco que llevaba encima, vio mi cara, vio la hora y no hizo ninguna pregunta. Voy a preparar la carreta. Nos fuimos esa misma noche. El camino estaba negro, apenas alumbrado por la luna. Yo iba sentada en la carreta, abrazando el saco contra el pecho, mirando siempre hacia adelante. No volteé ni una sola vez. Llegamos a Querétaro cuando apenas empezaba a salir el sol. Era martes 13 de agosto. Mi hermana Rosa abrió la puerta y se quedó helada al verme tan temprano. Guadalupe, ¿qué pasó? Necesito quedarme aquí unos días, yo y las niñas. Miró a don Antonio, miró la carreta, miró el saco, miró mi cara y entendió sin necesidad de que yo explicara nada. Pasa. Las niñas todavía dormían. Entré. La casa de Rosa era pequeña, pero limpia y bien cuidada. Tenía 2 cuartos, una sala modesta y una cocina. Vivía ahí con su esposo, Roberto, y con sus 2 hijos, Juan y María, que tenían más o menos la edad de mis niñas. Me senté en la cocina. Rosa puso café, me sirvió un poco y me acercó pan con mantequilla. Cuéntame. Le conté todo desde el principio. Le conté lo de las 2:47 de la madrugada. Le conté esos 7 meses enteros de miedo. Le hablé de aquella noche en que fingí estar dormida. Le dije lo que Federico había hecho. Le conté del papel, de la promesa, de don Octavio, de las amenazas, de todo. Mientras me escuchaba, la cara de mi hermana fue cambiando. Primero se quedó blanca, después se le encendieron las mejillas de puro coraje. No puede ser. Sí puede. Y pasó. Rosa apretó los labios, fuerte, como si estuviera conteniéndose para no salir corriendo en ese mismo instante.
Ese hombre está enfermo. Y Federico no vale nada. Yo bajé la mirada hacia la taza de café. Tenía las manos heladas, aunque el café todavía soltaba vapor. Ya no pienso volver con él. Y no vas a volver. Aquí te quedas el tiempo que haga falta. Sentí un nudo en la garganta. Porque en ese momento, después de tanto miedo, alguien por fin me estaba diciendo que no estaba sola. Las niñas empezaron a despertarse poco después. Oí sus voces bajitas en el otro cuarto, el ruido de los pasos pequeños, el murmullo de una mañana que para ellas parecía cualquiera. Pero para mí no era cualquiera. Era el primer día de una vida distinta. No sabía cómo iba a mantenerlas. No sabía qué iba a pasar después. No sabía si Federico iba a venir a buscarnos o si don Octavio iba a cumplir sus amenazas. No sabía nada. Lo único que sabía era esto. Había salido de esa casa. Había sacado a mis hijas de ese peligro, y mientras yo siguiera respirando, nadie iba a volver a decidir por nosotras. Por primera vez en muchos meses, en medio del cansancio, del miedo y de la incertidumbre, sentí algo que ya casi había olvidado. Sentí alivio. Ese miserable, ese hijo de... Me quedé en silencio un segundo, apreté la taza entre las manos. Tomé un poco de café y respiré hondo, como si necesitara sacar de una vez todo lo que llevaba atorado en el pecho. No voy a volver, Rosa. No voy a regresar con él. Me quedo aquí hasta encontrar la forma de salir adelante sola con mis hijas. Rosa me tomó la mano con fuerza, sin soltarme. Te quedas el tiempo que haga falta. Poco después, las niñas se despertaron y fueron entrando a la cocina, todavía con esa carita adormilada de la mañana. En cuanto Consuelo me vio, salió corriendo hacia mí y se me colgó al cuello con tanta fuerza que casi me tira al suelo. Mamá, nada más dijo eso, mamá. Pero en la manera en que lo dijo entendí todo. Entendí que sabía, a su manera, que yo había ido hasta el final por ella, que había hecho lo que tenía que hacer para protegerla. María y Verónica también se acercaron y terminaron abrazándome las tres al mismo tiempo, pegadas a mí como si no quisieran soltarme. Yo las abracé fuerte, muy fuerte, y entonces sí me quebré. Lloré ahí mismo. Lloré de cansancio, de miedo, de alivio. Lloré por todo lo que había pasado y por todo lo que todavía no sabía cómo iba a enfrentar. Nos quedamos en casa de Rosa, y lo que al principio parecía algo de unos días, se fue alargando. Los días se hicieron semanas. Las semanas se hicieron meses. Yo dormía en la sala, en un colchón tirado en el piso. Las niñas dormían en el cuarto con sus primas. Estábamos apretadas, sí. Incómodas muchas veces también, pero estábamos a salvo. Y eso en ese momento valía más que cualquier otra cosa. Desde muy pronto empecé a buscar trabajo. Iba de una casa a otra ofreciendo lo que supiera hacer. Costura, lavado, limpieza, cocina, lo que saliera. Yo necesitaba ganar dinero. No quería convertirme en una carga para mi hermana. Ella me había abierto la puerta cuando más lo necesitaba, y yo tenía claro que tarde o temprano tenía que sostenerme sola. Fueron saliendo algunas cosas. Le cosía ropa a una señora del centro que tenía dinero. Lavaba ajeno para otra. También hacía limpieza en una casa grande un par de veces por semana. No era mucho, apenas unas monedas, pero al menos ya entraba algo. Muy poco a poco fui juntando centavo por centavo. Las niñas entraron a la escuela pública de por ahí. María, que era la mayor, empezó a ayudar mucho en la casa. Me echaba la mano con todo y cuidaba a sus hermanitas cuando yo salía a trabajar. Y Consuelo empezó a cambiar. Al principio seguía callada, como si todavía trajera el susto metido en el cuerpo. Pero con el paso de los días fue aflojando, volvió a sonreír, volvió a correr, volvió a jugar. Poco a poco volvió a ser niña. Un día, de la nada, me preguntó, «Mamá, ¿ya no vamos a regresar a la casa?» Yo la miré y le dije, «No, hija, a esa casa ya no volvemos. Esa ya no es nuestra casa». Se quedó pensando un rato y luego preguntó, «¿Y papá?» Sentí ese golpe en el pecho que solo una madre entiende. Pero no le mentí. Tu papá hizo cosas malas, cosas que nos hicieron daño, y yo no puedo quedarme con él. Ella se quedó callada unos segundos más.
Después bajó la voz y me dijo algo que me heló la sangre. Oí a unas señoras en la tienda diciendo que don Octavio se iba a casar conmigo cuando yo creciera. Eso era verdad. Le miré los ojos. Tenía miedo, un miedo que ninguna niña debería conocer, y le respondí con toda la firmeza que pude. Antes quisieron que eso fuera verdad, pero ya no. Yo no lo permití. Nadie va a decidir tu vida por ti, nadie. Cuando seas grande, tú vas a escoger con quién quieres casarte, o si no te quieres casar. Esa decisión va a ser tuya. Consuelo me abrazó y me dijo al oído. Gracias, mamá. Esas palabras se me quedaron metidas en el alma. Pasé 6 meses en casa de Rosa. 6 meses trabajando todo lo que podía, guardando cada moneda, estirando cada gasto. Hasta que por fin, en febrero de 1969, logré rentar una casita pequeña. Era vieja, con 2 cuartos nada más, humilde, con muchas carencias, pero era nuestra. Cuando llevé a las niñas, sentí que por fin estábamos cruzando una puerta distinta. Ahí empezó una vida nueva, nuestra vida. Una vida sin un hombre mandando, sin vivir con el alma en vilo, sin abrir los ojos en mitad de la madrugada, sintiendo que alguien me observaba en la oscuridad. No fue fácil, no fue nada fácil. Hubo días en que apenas comimos pan con café. Días en que trabajé 15 horas seguidas para poder completar la renta. Días en que me encerré en el baño a llorar en silencio para que mis hijas no me vieran derrumbarme. Pero seguimos, aguantamos, luchamos y salimos adelante. Federico intentó buscarme varias veces. Mandaba recados con conocidos. Decía que volviera, que ahora sí había cambiado, que las cosas iban a ser diferentes. Yo no respondí ni una sola vez, no le di entrada, no le creí. Ya había aprendido demasiado para caer otra vez. Luego, en 1970, llegó otro golpe. Don Octavio me demandó. Decía que yo había manchado su nombre, que había ido contando mentiras por el pueblo, que lo había difamado. Encima quería que le pagara una indemnización. Cuando leí aquello, me temblaron las manos, pero no me eché para atrás. Busqué ayuda y fui con un abogado de pobres, de esos que defienden gratis a quien no tiene con qué pagar. Le conté todo, no le oculté nada. También le mostré el papel que Federico había escrito. Después de leerlo, me dijo que iba a defenderme, y así empezó otro calvario. El juicio duró 2 años. 2 años de ir y venir al juzgado. 2 años de audiencias, declaraciones, papeles, esperas eternas y nervios que me dejaban sin dormir. Pero al final gané. El juez dejó claro que aquella promesa no valía nada, que era inmoral, que ningún padre tenía derecho a ofrecer en matrimonio a una hija menor de edad como si fuera una cosa. El 23 de noviembre de 1972 salió la sentencia. Ese día lloré otra vez, pero esta vez lloré de felicidad. Consuelo estaba conmigo. Ya tenía 13 años. Me abrazó fuerte y me dijo, «Se acabó, mamá, ya se acabó». Y sí, esta vez sí se había acabado de verdad. Don Octavio no volvió a acercarse nunca más. No volvió a buscarnos. No volvió a intentar nada. Con el tiempo mis hijas fueron creciendo. María terminó sus estudios y consiguió trabajo en una tienda. Empezó a ayudarme con los gastos de la casa. Consuelo también siguió estudiando y más adelante se hizo maestra. Verónica tomó un curso de enfermería y encontró su propio camino. Y lo más importante, las 3 se casaron cuando quisieron, con quien quisieron, por amor y por decisión propia. Consuelo, por ejemplo, se casó en 1977, a los 23 años, con un muchacho bueno, trabajador, de esos que se nota que aman de verdad. El día de su boda yo tenía un nudo en la garganta. Estuve a punto de llorar toda la ceremonia, pero no de tristeza. Era de felicidad. De verla elegir su propio destino con libertad. De Federico supe poco. Me enteré de que siguió en el rancho, solo, trabajando en el campo. Cuando las muchachas ya eran adultas, intentó acercarse a ellas. María fue la única que quiso darle una oportunidad y lo visitó algunas veces. Pero Consuelo no. Ella nunca quiso verlo ni perdonarlo. Y yo lo entendí. Cada quien carga el dolor como puede. Cada quien sana a su manera. Federico murió en 1982, solo en la misma casa vieja donde habíamos vivido.
Dijeron que fue del hígado, de tanto tomar. Supongo que bebía para olvidar. Aunque la verdad hay cosas que no se borran ni con todo el alcohol del mundo. Yo fui al entierro. Hasta hoy no sabría explicar del todo por qué. Tal vez fui porque necesitaba comprobar con mis propios ojos que ese capítulo sí había terminado, que ya no quedaba nada pendiente, que de verdad, después de tantos años de miedo, de humillación, de lucha y de dolor, por fin todo había quedado atrás. Vi cómo bajaban su ataúd a la tierra. Y lo único que sentí fue una tristeza extraña, no por el hombre que se iba, sino por el hombre que había sido. Débil, cobarde, incapaz de proteger a los suyos. Me dio lástima, sí, pero perdonarlo no. Hay heridas que no se cierran con el perdón. Hay cosas que una no absuelve, simplemente aprende a dejar atrás y sigue caminando. Hoy tengo 91 años. Tengo a mis 3 hijas vivas, fuertes, de pie. Tengo 7 nietos, 11 bisnietos y una familia grande, hermosa, llena de cariño. Y cuando miro todo lo que vino después, pienso que valió la pena resistir. Valió la pena cada lágrima, cada noche de angustia, cada día de trabajo, porque todo eso no terminó en desgracia. Terminó en vida, en una vida distinta. Consuelo hoy tiene 65 años, ya es abuela, y es feliz. Se casó por amor, formó su hogar, tuvo hijos, construyó una vida bonita. Sanó, no de un día para otro, claro que no. Le costó años. Años de pesadillas, años de hablar y llorar, años de terapia con una psicóloga buena que le ayudó a recoger los pedazos de sí misma y volver a ponerse de pie. Fue un camino largo, duro, doloroso, pero lo logró. Salió adelante. Venció. Y si hay algo que me llena de orgullo de verdad, no es solo haber salvado a mis hijas de aquel destino. Es ver cómo ellas después criaron a las suyas. Ver que mis nietas crecieron sabiendo que pueden elegir, que pueden decir que no, que nadie tiene derecho a decidir sobre sus cuerpos, sus vidas ni sus sueños, que nacieron para ser dueñas de sí mismas. Eso, para mí, es la victoria más grande. Hasta el día de hoy, todavía me despierto cada madrugada a las 2:47, sin falta. Es algo que no puedo controlar. El cuerpo se acuerda, aunque los años pasen. Han pasado 57 años desde que salí de aquella casa, pero mi cuerpo no olvida lo que vivió ahí. Lo aprendió para siempre. La diferencia es que ahora ya no despierto con terror. Ya no abro los ojos pensando que lo voy a ver parado junto a la cama. Ahora despierto, miro el espacio vacío a mi lado y respiro. Ese lado de la cama se quedó vacío para siempre. Nunca volví a casarme. Nunca más quise hacerlo. Y no me pesa. Al contrario, doy gracias. Le doy gracias a Dios por haberme dado valor aquella noche del 12 de agosto de 1968. Valor para fingir que dormía y escuchar. Valor para entender. Valor para enfrentar lo que venía. Valor para irme. Valor empezar otra vez desde cero. Porque si esa noche me hubiera faltado coraje, a mi Consuelo la habrían entregado a ese hombre viejo con apenas 15 años. Era una niña. Le habrían destrozado la vida antes de que pudiera vivirla. Y no, no lo permití. Salvé a mi hija. Salvé a mis 3 hijas. Y, aunque en ese momento no lo entendía del todo, también me salvé a mí misma. Muchas veces me han preguntado si me arrepiento de haberme casado con Federico. Y yo siempre respondo que no. No me arrepiento, porque de ese matrimonio nacieron mis 3 niñas, y ellas son lo más valioso, lo más sagrado, lo más hermoso que me dejó la vida. Si no hubiera sido por ellas, tal vez yo no habría tenido la fuerza para salir. Así que no, no reniego de mis hijas ni de haberlas traído al mundo. Jamás. También me preguntan si lo perdoné, y la verdad es que no sé si esa palabra me alcanza. Hay situaciones tan grandes, tan oscuras, que hablar de perdón parece demasiado. Yo no sé si lo perdoné. Lo que sí sé es que lo dejé atrás. No dejé que siguiera mandando sobre mi vida ni después de muerto. Seguí adelante. Y eso fue lo importante. A otras mujeres que pasan por algo parecido, yo les diría una sola cosa. Despierten. No se hagan las dormidas ante la vida. No acepten lo que no se debe aceptar. No se queden calladas cuando por dentro saben que deberían gritar.
Yo sé bien que en 1968 todo era más difícil. Una mujer separada era mal vista. Una mujer sola, con hijos, era señalada, juzgada, despreciada. La pobreza pesaba, la vergüenza pesaba, el miedo pesaba más que todo. Y aún así valió la pena. Valió cada día de hambre, cada jornada de trabajo duro, cada sacrificio, porque mis hijas crecieron libres. No crecieron compradas, prometidas ni sometidas. Crecieron sabiendo que su vida les pertenecía. Y eso no tiene comparación. Y a ustedes que me escuchan ahora desde un tiempo distinto, yo les digo, úsenlo. No permitan que nadie decida por ustedes. No permitan que nadie negocie el destino de sus hijas, de sus hermanas, de sus nietas. No callen. No miren hacia otro lado. Yo era una mujer sencilla, pobre, sin estudios, sin ayuda, y aún así tuve el valor de actuar. Si yo pude encontrar ese valor en medio de tanta oscuridad, ustedes también lo tienen dentro. Las 2:47 de la madrugada ya no son para mí una hora de espanto. Son otra cosa. Son mi recordatorio, mi campana interna. La señal que me dice todos los días que fui fuerte, que peleé, que resistí y que vencí. Y esa fue la hora en la que mi esposo creyó que podía entregar a mi hija como si fuera una cosa. Pero también fue la hora en la que empezó mi libertad, porque fue a esa hora cuando decidí escuchar de verdad. Cuando decidí no seguir cerrando los ojos. Cuando tomé la decisión que cambió nuestra historia. Ahora, cuando despierto a esa hora, rezo. Rezo por mis hijas, por mis nietos, por mis bisnietos. Rezo por todas las niñas del mundo que hoy están en peligro. Rezo por todas las mujeres que viven con miedo, atrapadas en una casa donde el silencio pesa más que las palabras. Le pido a Dios que les dé el mismo valor que me dio a mí. Y también agradezco. Agradezco seguir aquí. Agradezco haber sobrevivido. Agradezco no haberme rendido. Porque mi historia no es solamente una historia de dolor. También es una historia de fuerza, de renacer, de volver a empezar cuando una cree que ya no puede más. Es una historia de victoria, y si tú que me estás oyendo, estás pasando por algo oscuro, si guardas un secreto que te está consumiendo, si le tienes miedo a alguien dentro de tu propia casa, habla, busca ayuda, sal de ahí, lucha. La vida es demasiado valiosa para vivirla con miedo, para pasar los días fingiendo que no pasa nada, fingiendo que estás dormida. Despierta, levántate, pelea por tu vida y por la de quienes amas. Yo lo hice hace 57 años, cuando tenía 34. No tenía dinero, no tenía estudios, no tenía apoyo, y aún así lo conseguí. Por eso te digo que tú también puedes. Créelo. Las 2:47 de la madrugada son mi prueba diaria de que sí se puede sobrevivir, de que sí se puede vencer. No le temas a la oscuridad, no le temas al silencio. Muchas veces es precisamente ahí, en la oscuridad y en el silencio, donde uno alcanza a escuchar la verdad. Y cuando por fin escucha la verdad, entonces puede cambiar su destino. Mi vida no fue fácil. Nunca lo fue, pero fue mía, fue de mis hijas, fue nuestra. Y eso, hija mía, no hay dinero en el mundo que lo pueda pagar. Gracias por escucharme. Gracias por quedarte hasta el final de mi historia. Ojalá haya tocado tu corazón. Ojalá te haya dejado fuerza. Ojalá te haya dejado valor y sobre todo, ojalá te haya dejado esperanza. Y si lo que te conté te llegó al alma, te pido algo muy sencillo. Regálame tu like aquí abajo y suscríbete al canal Secretos del Amor para seguir escuchando historias de mujeres valientes. Mujeres que, como nosotras, aprendieron a caer, a levantarse y a seguir. Compártelo también con tus amigas, con tus hermanas, con tus hijas. Porque la historia de una mujer fuerte no debe quedarse guardada. Tiene que pasar de voz en voz, de corazón en corazón, hasta llegar a quien más la necesite. Déjame en los comentarios desde dónde me acompañas hoy. Y si mis palabras te sirvieron, si mi historia te dejó fuerza, cuéntamelo también. Yo siempre estoy pendiente. Bueno, mejor dicho, mi nieto me lee los comentarios, y eso me llena de alegría, porque así sé que no estoy sola, que hay muchas otras mujeres que también pelearon y también salieron adelante. Gracias, de todo corazón.
Que Dios bendiga a cada una de ustedes, que les dé fuerza, valentía y fe. Y no lo olviden, no se hagan las dormidas, abran los ojos, den el paso, actúen, porque esta vida es nuestra y nadie tiene derecho a vivirla por nosotras.